medio de toda esta situación hay algunas novedades de fallos judiciales que obligan al gobierno nacional a reconocer la pérdida de salarial que venimos teniendo. Por lo tanto, en la jornada de ayer y hoy hemos tenido buenas noticias. Claro, ahí, si le parece, Edith, vamos a escuchar al abogado de ustedes, que es el doctor Alamino, que realmente es importante el razonamiento. Además, además de ser abogado de ADICUS, es profesor de la Universidad Nacional de San Juan, justamente en Derecho Constitucional es su materia, y eso es fuerte. Así que, si le parece, Edith, lo escuchamos al abogado en un ratito para que nos sintetice esto que está tan bueno lo que dice respecto a lo que ha sucedido en el ámbito de la justicia, y realmente por qué es importante. Y porque en este momento la Justicia Nacional del Trabajo acaba de suspender transitoriamente la aplicación de la conocida Ley de Modernización Laboral ante un planteo, una acción judicial interpuesta por la CGT. Si bien la medida no resuelve el fondo de la cuestión, transitoriamente quedan suspendidos prácticamente 80 artículos de la ley. El juez entiende que existe una alta probabilidad de que estos artículos sean inconstitucionales y por lo tanto los suspende hasta tanto no resuelve el fondo de la cuestión. Uno de los artículos es el artículo 101, que es el que obligaba a ciertas actividades, como por ejemplo la docencia secundaria, a cumplir el 75% de las actividades en el caso de llevar a cabo medidas de fuerza como la huelga. Nosotros entendíamos que ese artículo era totalmente inconstitucional y por lo tanto llevábamos a cabo las medidas de fuerza sin cumplir esa requisitoria, pero me parece que la suspensión de este juez trae mucha más claridad al respecto y bloquea cualquier intento, ya sea judicial o administrativo, de cualquier sector, por impedir el ejercicio de un derecho constitucional como es el artículo 14 bis y en particular el derecho a huelga. Muy bien, y ahí ya vamos a estar seguramente con el abogado de ADICUS, con nosotros seguramente mañana, no sé si a primera hora o a las 13, en cualquier caso vamos a tratar de ampliar no solamente este concepto que es muy dominante dentro de esto, y yo decía, empezando el programa, de que el gobierno, en lugar de ponerse a debatir el tema y sacar por consenso, eligió el camino de los votos. Bueno, compró algunos, ganó otros, y bueno, y la única brecha que queda es la justicia, ¿no es así, Edith? Efectivamente. Sí, nosotros hemos vivido el corolario de todo todas las instancias que hemos llevado adelante para defender una ley desde su construcción. Yo siempre lo destaco porque no es sencillo el armar una ley que contemple todos los aspectos que tienen que ver con la realidad universitaria y que el gobierno no solamente desconoce profundamente, sino que en su discurso y en lo concreto ataca de manera directa. Entonces, han pasado todas las instancias que debían pasar. Y efectivamente, como bien expresa, intentó comprar votos. En eso lamentable el rol de legisladores que han sido elegidos por el pueblo para defender los derechos de la población en general y que ante la compra vil, digamos, por parte del gobierno nacional, regalan su voto y en eso regalan la defensa de la universidad pública, que es un valor tan importante para la sociedad argentina, ¿no? Edith, cuéntenos cómo es el desarrollo de las medidas de fuerza de esta semana. Sí, bueno, en medio de toda esta situación que en la jornada de ayer hubo este fallo judicial, en la jornada de hoy, en este momento está trascendiendo otro fallo judicial que tiene que ver con la justicia. Nuevamente dijo que el gobierno nacional debe llevar adelante, debe aplicar la ley de financiamiento universitario reconociendo la pérdida salarial de los y las trabajadoras de las universidades nacionales. Y en medio de ese contexto, nosotros estamos en una jornada nacional de lucha que implica 3 días de paro. En la jornada de hoy, en la segunda jornada de paro, coincidimos con un paro nacional convocado también por el sector el sindicato no docente. Por lo tanto, la Universidad Nacional de San Juan y a nivel nacional el resto de sistemas de universidades se encuentra en una medida de fuerza intensa, porque cuando
coordinamos acciones, docentes y no docentes, se ve resentida completamente la actividad administrativa y se nota mucho más el impacto de la medida de fuerza. En consecuencia, este paro, digamos, prácticamente cesa toda la actividad académica, ¿no? Sí, efectivamente. Hay algunas unidades que tienen un 60% de acatamiento porque van desarrollando sus clases, digamos, pero la facultad se ve un poco desértica porque las unidades académicas principalmente se ven bastante desérticas porque al no estar la parte administrativa funcionando, no está mesa de entrada, no están las secretarías y eso ve resentida la actividad en general, digamos. Claro. Ahora, Edith, por supuesto, ¿cómo sigue la historia de los paros de ahora en adelante? Bueno, tenemos el feriado de Jueves y Viernes Santo y tenemos el feriado de Malvinas, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Estamos transitando fechas de suma importancia para la Argentina en general y particularmente nosotros desde ADICUS, en la jornada de mañana se va a realizar el Congreso Extraordinario de CONADO Histórica para poder definir cómo continuar con el plan de lucha. Porque tenemos que analizar cómo ha sido el acatamiento, analizar cómo han sido las medidas y a su vez, como digo, hay muchas novedades respecto al plano judicial, es decir, que hay fallos que nos dan la razón diciendo que el gobierno nacional debe reconocer la pérdida salarial que estamos teniendo. El CIN ha sacado un informe no solamente desde la pérdida salarial, sino de cómo ha disminuido en un 45% la transferencia de los fondos hacia el sistema de universidades nacionales. Y eso resiente, por supuesto, el funcionamiento general de todas las universidades a nivel nacional, lo cual es grave. Entonces, ese informe nos da la razón y estos fallos judiciales también. Entonces, entiendo que el gobierno no puede seguir haciendo caso omiso, tiene que sentarse a dialogar y bueno, en ese contexto es que nosotros vamos a realizar el Congreso Extraordinario con CONADO Histórica en la jornada de mañana, toda la mañana, y bueno, ahí vamos a definir en conjunto cuáles son las medidas a seguir. Claro, porque la justicia, es decir, la intervención de la justicia en orden a restablecer los derechos de un lado y de otro, se da cuenta que acá es muy desproporcionado decir esto no va más, cuando en rigor de verdad implica, no sé si lo hemos hablado, me acuerdo de un porcentaje, un 40% de menos en la billetera de los docentes, ¿no? Sí, efectivamente nosotros estamos actualizando datos mes a mes y lamentablemente son bajos. En la jornada de hoy hemos cobrado nuestros salarios y la verdad que no hay un impacto de ese 2% de aumento, es tan irrisorio que no se percibe. Y la verdad que es una situación grave. Digamos, yo siempre les comento que hay aulas de estudiantes que no están teniendo clase y no es por el paro, sino porque no tienen los docentes que cubran esas horas, porque los docentes licencian sus horas y se van a tener otros trabajos que puedan resultar más rentables. Lamentablemente estamos hablando en esos términos, digo. Y la verdad que es una situación bastante angustiante. Y que el CIN ayude, salga a reconocer estos datos, es preocupante porque realmente es difícil poder sostener la universidad tal cual la conocemos. Claro, en estas condiciones. Claro, porque también poniéndose del lado siempre de la legalidad, es, digamos, muy preocupante que directamente diga o señale la autoridad o el oficialismo, no podemos dar más que esto. Es decir, me parece que sin analizarlo, es, digamos, un concepto o una decisión autoritaria que no admite la discusión respecto de la inflación que dice que está en baja y sube, de digamos, lo que pasa en el supermercado, el valor de la carne que crece minuto a minuto, ahí no hay forma de salirnos de eso, y bueno, se ha disminuido considerablemente la venta de la carne, por supuesto, me refiero a la carne vacuna, y todo ese combo siempre concurre negativamente en el trabajador. Y si usted
no recibe el mismo dinero que recibía hace 6, 7 meses atrás, y bueno, prácticamente esa persona se convierte, digamos, en un ente que ya no tiene remedio y que dice, che, ¿qué hago con esta plata? Si no me alcanza, ¿a quién no le pago? ¿El alquiler? ¿A quién no le pago? ¿El supermercado? Empiezan a resentirse los gastos fundamentales. Pero en estos dos cosas, primero que nosotros no hemos tenido un nivel de pérdida del poder adquisitivo a los niveles que tenemos actualmente desde hace 23 años. No es que en los últimos gobiernos nosotros quedamos a raya o nos faltaba un poco, porque está la discusión de decir, bueno, pierden con este gobierno y con los anteriores. Nunca, desde hace 23 años de la vuelta a la democracia, hemos tenido una pérdida del poder adquisitivo y de nuestro salario en relación a la inflación como lo tenemos actualmente. Eso por un lado. Y por el otro, es falaz, es mentiroso y es falso decir que no hay plata, porque los economistas trascienden información respecto a cuánto dinero se ha destinado a la timba financiera. O sea que plata sí hay. En esta última etapa se han gastado aproximadamente 10 presupuestos para la Universidad Nacional, las universidades nacionales en timba financiera. Entonces es mentira que no hay plata. Plata sí hay, pero hay plata para la especulación. No hay plata para el sostenimiento de un sistema de universidades nacionales que tiene un prestigio internacional que no cabe discusión, o sea, no cabe crítica a eso. No solamente lo defendemos porque es importante, sino porque es de vanguardia el sistema de universidades que nosotros tenemos en Argentina. Entonces, es falaz, es mentira y no es real que no está la plata. La plata sí está, la están destinando a la timba financiera. Claro, y después el análisis va en el tema coparticipación a las provincias. Por ejemplo, el impuesto del combustible se lo queda a la nación y no se distribuye, porque una parte es para las rutas, ¿me entiendes? Entonces, bueno, vamos a sumarla a nuestra mesa de trabajo también a Alejandra Ruiz, mi compañera. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Edith Liquitay. Siempre paso una letra con otra. Liquitay está en línea, ella es secretaria gremial de Adicus. Estamos conversando justamente sobre la medida de acción directa por un lado y bueno, la problemática que tiene que ver con los salarios del sector docente y general de las universidades. Y hace falta que el financiamiento universitario se cristalice de una vez por todas. ¿Ale? Sí, yo no sé si ustedes tienen la noticia, pero esto es de último momento. La justicia ha determinado la obligación del gobierno de Javier Milei de aplicar la ley de financiamiento. Sí, ya hemos dado con el abogado justamente que defiende los intereses de Adicus. Entonces, eso es oficial. Este es un dato, Este es el segundo fallo al que yo hacía referencia. A ver, yo creo, hay dos, Alejandro. Hay otro fallo. No, ya lo sé, pero estoy hablando del de último momento. Creo que esto tiene que ver con una cascada de cuestiones judiciales que se van a empezar a ver desde hoy y no sé hasta cuándo. Creo que a diario van a aparecer distintas situaciones judiciales que obligan a Javier Milei a aplicar la legislación existente, a hacer lo que tiene que hacer. Ya ayer la justicia determinó que 84 artículos de la nueva ley de reforma laboral no están en vigencia porque son anticonstitucionales. Ahora, el tema es, yo recién escuchaba abogados y decían no sabemos qué artículos son, estamos más perdidos que antes. Esto la verdad que es un dislate, veremos qué pasa. Pero creo que ya, y con este dato, podemos ya actuar en consecuencia. Ya no creo que dos veces Javier Milei se haga el sota, hablando mal y pronto, y para hablar en directo. No se puede hacer el sota ya ante un llamado de la justicia. Ya no, ya claro. está. O sea, dejémonos de joder con la espera de los juicios políticos y todo lo demás. Basta. Es una irresponsabilidad, es inconstitucional que un presidente se pase la Constitución por el bolsillo de atrás. Pero mucho más inconstitucional es que desoiga la justicia.
Claro. Es que desoiga a la justicia. No, pero además es lo que señalaba justamente la dirigente de Adicus, Edith, porque Edith razonaba no solamente sobre la cuestión del ingreso, sino de esto que está siendo prácticamente un perjuicio a los estudiantes, Edith, ¿no? Sí, totalmente, porque la ley de financiamiento universitario no solo contempla la actualización salarial, sino la pérdida que ha habido en las becas, Claro. en las becas estudiantiles. Entonces intenta poner bandos y decir que los padres se pongan en contra del paro docente. Hay muchos padres que han sido, y lo debo expresar, han sido muy solidarios con la situación que estamos viviendo, porque estamos todos en el mismo país, estamos viviendo toda esta distopía que es insostenible. Entonces se comprende cuál es la situación que estamos viviendo y comprenden cuál es el reclamo que nosotros estamos haciendo. Claro. Edith, discúlpame, pero a esos papás también hay que decirles, miren lo que pasa en las otras provincias argentinas, acá todavía tienen comedor. Todavía tienen comedor universitario, sobre todo a los papás de Sachal, de Iglesia, de Calingasta, todavía tienen comedor universitario. Creo que esas son cuestiones que tenemos que empezar a poner en valor y en debate sobre la mesa de discusión, porque tenemos que de una vez por todas entender que no es una anécdota que tengamos un presidente que no le responde ni a la justicia ni a la Constitución. Ya no es una anécdota. Ya vivimos en un país de inseguridad jurídica que Dios me libre. O sea, a ver, digo, y estoy hablando por mí, perdón Edith y perdón Carlos. Sí, efectivamente, pero digo, a mí me parece importante destacar que ha sido mayor la solidaridad de los padres que el ataque, porque me preguntaban esta mañana en unas notas si habíamos recibido notas por parte de los padres, y la verdad que no. La verdad que no, hemos tenido diálogo con muchos padres y muchos de nosotros tenemos hijos en los colegios preuniversitarios y entendemos cuál es la situación. Muchos somos docentes dentro del sistema y sabemos cuál es la situación que estamos atravesando. A su vez nosotros también hablamos con nuestros estudiantes porque es importante que siendo parte de la universidad pública comprendan cuál es la situación que estamos atravesando y por qué hay clases que tienen y hay clases que no. Y porque hay materias que no están siendo cubiertas porque no tienen los docentes. Entonces es importante también fomentar el pensamiento crítico y que sepan que todo esto incluye la defensa de la universidad pública y la defensa de la educación, de su calidad de educación. Y la verdad que hay más comprensión que ataque. Ahora, Edith me estabas diciendo acerca del receso por vía del paro o porque es el Día de Malvinas o porque es Semana Santa. ¿Cuál es se van a reunir en Adicus para resolver ese tema? ¿Cómo es el razonamiento que me hacías? No, hay Congreso Nacional de Conado Histórica, que es la federación a la cual está agremiada Adicus. En Buenos Aires. Participan 6 congresales, pero se realiza en formato virtual. Ajá. Va a ser virtual sincrónico. Entonces vamos a analizar cómo ha sido la adhesión, el acatamiento a las medidas que habíamos definido y vamos a definir, por supuesto, cómo continúa el plan de lucha a partir de ahora, ¿no? En abril. Y me queda por preguntarte ese acto tan lindo que lo compartiste con nosotros y que tiene que ver con la entrega de escrituras de barrios construidos por Adicus, ¿no? Sí, el día sábado llevamos, bueno, otra buena noticia, ¿no? En medio de este contexto tan difícil poder generar estas buenas noticias es un alivio. La verdad que nos cambia mucho la energía porque es un trabajo sostenido de compañeros de la comisión directiva que asumieron 8 años atrás el desafío de poder resolver la situación habitacional de docentes, ¿no? Que viven una realidad diferente y que están arrancando su carrera docente o hacen algunos años que están y no veían posible el trámite de una vivienda. Entonces se comenzó este proyecto en el cual nos encontramos con todas las trabas, todos los obstáculos habidos y por haber, porque el sistema de acceso a vivienda no está hecho para que un gremio de manera solidaria ayude a resolverlo, está hecho para las empresas, para que una empresa venga, resuelva, tenga todos los acuerdos y salgan todos los papeles, digamos, pero para un gremio solidario no. Entonces fue realmente un trabajo muy duro, fueron
muchos obstáculos. En medio de eso tuvimos la pandemia, es decir, nos pasó todo, Ajá. todo lo que nos podía pasar. Pero sin embargo, el sábado pudimos cristalizar esa iniciativa inicial de las escrituras a docentes, a docentes de los colegios preuniversitarios y universitarios, y la verdad que fue muy lindo. Fueron aproximadamente 75 escrituras que fueron entregadas el día sábado, y bueno, este proyecto va, el ADICUS 1 ya se ve. Muy bien, muy bien. Bueno, Edith, estamos en comunicación. Gracias por este informe tan pues crudo en lo que tiene que ver con la cuestión salarial, ¿no? Y muy detestable el razonamiento que se hace desde la Casa Rosada con un cúmulo de corruptos que están alquilando ese lugar. Gracias, Edith. Bueno, muchas gracias a ustedes y seguimos en comunicación. Bien. Bueno, Alejandra, no te fuiste, ¿no? ¿O sí? Ah, me parece que sí. Bueno, Alejandra tiene eso. Nosotros vamos a hacer la pausa, Tony, y enseguida volvemos.